Agitado lunes, sí, porque estuvo el presidente Macri haciendo la presentación de el reformismo permanente, que veremos en detalle después con Hugo. Pero antes, y una noticia muy esperada por el propio gobierno, la renuncia de Gilles Carbó. Sí, tan esperada que el gobierno llevaba un año soñando con esta noticia, que llegó para nosotros de manera inesperada, lo admito, para el gobierno no tanto, porque hubo un puente de negociación que comenzó de algo, un brote verde en términos del gobierno, hace ya 3 semanas que fue tomando forma. ¿Una negociación entre quiénes, Hugo? Entre Alejandra Gilles Carbó y el gobierno. Esta es una negociación que en un momento estaba involucrado el propio ministro de Justicia, Germán Garabano, y por el lado de Alejandra Gilles Carbó, su mano derecha y lugarteniente, que es Lisandro Licha Pellegrini. Pero esto te estoy hablando que fue diciembre de 2015, cuando ya el presidente Mauricio Macri, electo y ya recién en funciones, transmitía el mensaje tanto en privado como en público de se tiene que ir. Esas primeras negociaciones no llegaron a ningún lado. De hecho, en ese momento el gobierno se ilusionó con, o evaluó con sacarla por un decreto de necesidad y urgencia, y después, por distintos motivos, entre otros recordarás, Juan, que intentaron designar los ministros ad hoc de la Corte Suprema, y con eso complicó los cálculos y la negociación con el Senado. Vuelta atrás, un año después, casi un año después, 10 meses después, lograron llevarlo a buen término. Y aquí hubo un eslabón muy interesante que mérito, hay que consignarlo, hoy lo confirman en Infobae, tanto dos muy buenos colegas, Martín Angulo y Nicolás Pizzi, que consignan esto, que se veía venir pero ellos logran atarlo, que es el rol del abogado defensor, el abogado penalista de la propia Alejandra Gilles Carbó, que es León Arslanian. ¿Por qué digo esto? Porque Juan, primero, fue ministro de Justicia, es un hombre muy astuto, muy sagaz, muy conciliador, muy campechano en sus tratos, que por un lado sí está involucrado como abogado defensor de Alejandra Gilles Carbó en la causa que vos recordarás, Juan, la investigación que tienen adelante por la compra polémica y si hubo o no comisión del edificio para la procuración. Exacto. Entonces, este mismo hombre, este interlocutor de Alejandra Gilles Carbó hacia tribunales, es el que también abre un puente de diálogo con el gobierno. Hagamos un paréntesis, porque vos fuiste el único, que yo sepa, periodista que para televisión entrevistó a Alejandra Gilles Carbó junto a Mario O'Donnell. Así es. ¿Que la entrevista fue cuándo? Esto fue hace un par de meses, cuando nosotros le preguntábamos en una en una nueva ofensiva del gobierno, si ella evaluaba renunciar. En ese momento la letra chica, entre otros aspectos, era si renunciaba, si le correspondía y podía aspirar a la jubilación o no. Y ella lo que respondía, entre otros aspectos, es: eso es la letra chica, muchachos, no se queden en que yo me estoy aguantando aquí para esperar mi jubilación. No tiene nada que ver ni con aguantar, ni con pujar por la jubilación. Ella realmente exponía que ella sentía que no podía irse, porque irse era ceder ante una presión incorrecta del gobierno. Pero en ese momento realmente notaron que ella estaba convencida para quedarse. Sí, de hecho ella había jugado sus fichas de un modo de buscar apoyo externo, Juan. Entre otros aspectos, ¿por qué digo el apoyo externo? Porque uno de los ejes, que luego estaremos hablando, es el de Lavallato, Odebrecht. Otro de los ejes en los cuales ella había buscado un apoyo internacional era con una, supongamos, el nombre no es ese, pero es una asociación de procuradores y jefes de fiscales de todo Iberoamérica. Y lo que planteaba Alejandra Gilles Carbó era que ese círculo que la rodeaba de procuradores, en la cual ella incluso podía equipararse en su situación con la ofensiva del presidente venezolano Hugo Chávez frente a la procuradora venezolana, es decir, a ambos nos están atacando los poderes políticos de nuestros respectivos países, ambas tenemos que aguantar y soportar, sobrellevar esta presión. Ahora, ¿qué pasó desde hace 2 meses aquí? Que por un lado, las elecciones, el contexto que cambió tanto político como electoral, la sensación de ella de sentirse cada vez más aislada, más abandonada, hasta que finalmente ella lo que termina planteando es: hoy por hoy ya sé cuál es el camino que va a llevar esto, ya sé cuál va a ser el final de esto, es decir, conmigo afuera, podré pelearlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podré obtener, como en su momento ella también lo planteó,
equipararse con el procurador, ¿recordás, Juan? El procurador de Santa Cruz, Sosa. Sí, claro. Que en su momento... Que nunca volvió a su cargo. En efecto, que en definitiva el entonces gobernador Néstor Kirchner había avanzado sobre el entonces procurador santacruceño Sosa, que el procurador resistía en su cargo y lo que hicieron en Santa Cruz fue modificar el Ministerio Público Fiscal de tal modo que el cargo del procurador Sosa no existía más. Entonces no es que le pidieron la renuncia, desapareció la silla. Entonces lo que logra finalmente el procurador Sosa a través de fallos de la Corte y demás es que ordenaran restituirlo en su cargo. Nunca ocurrió porque nunca volvieron a poner la silla en ese lugar. Claro. De lo que ella planteaba era, me va a ocurrir lo mismo, me van a remover de un modo extraño con una reforma del Ministerio Público Fiscal y aunque después me dé la razón la justicia dentro de 5 años, 10 años, ¿para qué me sirve? Ya está afuera. Hugo, la sospecha es que Gils Carbó, fundadora de Justicia Legítima, manejaba u ordenaba a fiscales kirchneristas investigar causas en contra del gobierno. ¿Esta es la sospecha? Este es uno de los ejes, por supuesto que es la mayor bandera que levantaba el gobierno de Mauricio Macri. ¿Esto es comprobable? ¿Los fiscales sí, de Justicia Legítima le hacían caso cuando ella decía investiguen a tal funcionario? Aquí tenés varios ejes sobre esto. Podés dividir este eje central en varias variantes. La primera, por ejemplo, cuando empiezan la investigación del fiscal Campagnoli sobre Lázaro Báez, y a su vez aquí ocurre que pasa la denuncia del fuero ordinario de Campagnoli al fuero federal y a su vez si allí hubo o no un intento de quitar de la investigación a Lázaro Báez con un rol en ese caso de Carlos Gonella que a su vez niega ese rol, la procuradora niega un rol también involucrándose para sacarlo a Lázaro Báez y demás. Eje 1. Eje 2. El intento por removerlo a Campagnoli. Otra vez lo que dice la procuradora es, yo no fui. Había un jury que investigó al fiscal Campagnoli y yo no tuve nada que ver. Una y otra vez tenés la posición de quienes defienden a Alejandra Gils Carbó, dicen ella no tenía nada que ver, ella como máximo estaba un paso atrás. Y quienes por el contrario critican a Gils Carbó diciendo no, estaba un paso atrás, pero como la gran titiritera, que era la que en realidad manejaba el jury, porque ella era la que antes había seleccionado quiénes iban a ser los miembros del jury. Con lo cual, una y otra vez tenés las acusaciones y las defensas. Lo mismo pasa, vuelvo al eje de Odebrecht y Lavallato, con por qué no avanza la investigación en la Argentina. Para el gobierno, para el Poder Ejecutivo, la Casa Rosada, uno de los motivos por los cuales no avanza la investigación en la Argentina sobre Lavallato y Odebrecht es porque la procuradora se encargó de boicotear la llegada de la información a la Argentina. Ahora bien, al menos en ese caso, lo que sí te puedo decir que eso no es correcto. Hay una disonancia entre las leyes argentinas y brasileñas que no conectan entre sí, con lo cual no puede haber un flujo de información porque vienen en niveles separados. Pero es un ejemplo de esta discordancia entre quienes sospechan de Gils Carbó y quienes a su vez consideran que en realidad es otro eje. Y para cerrar este punto, uno de los motivos por los cuales en definitiva ella arguye para irse, no es que se está quedando sola, sino que dice, para tratar de removerme a mí, van a reformar la ley del Ministerio Público Fiscal. Es decir, la ley que organiza a todo el Ministerio Público, a todos los fiscales. Entonces ella plantea, es muy interesante, si tienen un minuto, busquen la carta de renuncia, porque en el último párrafo ella lo que plantea es, yo me voy, con la esperanza que entonces no toquen la ley del Ministerio Público Fiscal, que no sea necesario y por lo tanto no terminen de afectar, si se quiere, la autonomía. Es este texto. Sí. Hay un eje interesante que está en el segundo párrafo. Fíjate que ella habla de decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque lo que ella plantea que el proyecto de ley del gobierno va a avanzar por demás y van a meter, sobre los fiscales van a meter demasiados dedos políticos en el manejo diario de los fiscales. ¿Y con la renuncia no van a avanzar con el proyecto? Esto, lo que ella planteaba, justamente, que era, si yo me voy, espero que entonces ya no sea necesario que hagan ese proyecto de ley y por lo tanto que dejen en paz a los fiscales. Fíjate el último párrafo. Con la esperanza de que esta decisión, es decir, la decisión de su renuncia, disuada estas reformas que tiene entre manos la Casa Rosada para que evitan justamente que haya un equilibrio que debe regir el sistema. Es muy interesante porque otra vez, vamos otra vez, un mensaje político también. Pero además, a esta disonancia que hay entre visiones. El Poder Ejecutivo consideraba que la que manipulaba políticamente
a los fiscales era Alejandra Gils Carbó. Y ahora tenés a Alejandra Gils Carbó diciendo yo me voy para tratar de evitar que el gobierno meta dedos en el Ministerio Público Fiscal y afecte su autonomía. Es decir, de uno y otro lado plantean como estandarte la autonomía del Ministerio Público. Hugo, con Gils Carbó afuera, ¿qué va a pasar con los fiscales llamados kirchneristas? Bueno, eso es para mí uno de los puntos centrales que tendrá que responder quien sea el candidato o candidata que presente el Poder Ejecutivo para la evaluación por el Senado. Dicho de otro modo, cuando el presidente Macri presente a su candidato para suceder a Alejandra Gils Carbó, los senadores van a tener que preguntar exactamente eso antes de votar y darle, eventualmente, el acuerdo con el 2/3 partes de los votos de los senadores. ¿Qué va a hacer usted? Número 1, con los fiscales actuales. Número 2, con los fiscales de justicia legítima. Número 3, con las designaciones que la procuradora, hay que aclarar que tiene articulación para esto, tiene normativas, que puede ir colocando fiscales en distintos lugares, ¿sí? Claro. Que hay una discusión sobre el fiscal natural, ¿sí? Como paralelo del juez natural y demás. Es muy interesante, pero el último punto, y ahora vamos a ir a una pregunta que le hacen al jefe de gabinete, Marcos Peña, Juan, porque ella, en definitiva, se marcha diciendo, yo espero que con mi renuncia, que tiene efecto a partir del 31 de diciembre, ya no sea necesaria la reforma que promueve la Casa Rosada. Bien. Y fíjate qué respuesta da Marcos Peña. Vamos a escuchar al jefe de gabinete, Marcos Peña, sobre este tema. Respecto a la procuradora, hago mío las palabras del ministro de Justicia, que celebramos su renuncia. Creemos que es una contribución para que justamente podamos trabajar todos en función de fortalecer la independencia del Poder Judicial y la eficacia y la eficiencia del Poder Judicial, como también lo planteó el presidente hoy. Bueno, es lo que esperaban, que durante tanto tiempo querían que se fuera Gils Carbó, o sea que es un bingo completo para el gobierno con la salida de Gils Carbó, las elecciones, todo a pedir de boca. Sí, y ahora tiene Macri una oportunidad histórica de realmente bajar línea. ¿Qué quiero decir con esto, Juan? Si él designa como Carlos Menem a Julio Nazareno en la Corte Suprema, Claro, estamos en el horno de vuelta. pero en vez de en la Corte como Claro. procurador, la señal que va a bajar a todos los fiscales es una, que no es la mejor. Si por el contrario el presidente Macri utiliza esta vacante como una oportunidad de buscar un consenso Sí. para designar allí a un académico o a un experto de primer nivel que cuente con el apoyo de las distintas bancadas, pero al mismo tiempo no sea solamente una figura política, sino que estemos realmente Sí. hablando de alguien con espalda jurídica propia, está mandando una señal a todo el sistema de administración de justicia muy distinto. Bien. Con lo cual aquí hay que ver, por supuesto que ya hay algunos nombres dando vuelta. Vos decime hay que los ver. nombres y yo te digo cuál de todos es el que asume. Bueno, primero, Vos decime los nombres. a yo te voy ver, decir cuál nombres que asume. estuvieron siempre dando vueltas, Sí. pero que son muy difíciles. El primero, Lilita Carrió. Sí. No. El propio Fernando Sánchez, que es un colaborador de Lilita Carrió, que ahora trabaja en la jefatura de gabinete. Hoy cuando entraba al CCK, Sí. le preguntaron, le dijo, no, va a ser una buena diputada. Diciendo, cual. dejémoslo ahí. Bien. Número uno. Número dos, José María Campagnoli. Es Exacto. un fiscal Suspendido. que estuvo suspendido en sus funciones, que finalmente no fue removido de su cargo, que sigue siendo fiscal en el fuero ordinario y que una y otra vez suena su nombre, su hermana ha sido también, está ahora en el ruedo político y demás. Ese es un nombre. Campagnoli, entonces, ¿quién más? Lo tenés también a Saravia Frías, Sí. que es a su vez el actual procurador del Tesoro, que Sí. más de una vez ha sonado. Y hay una tendencia, no te digo habitual, pero ha habido precedentes en los cuales un procurador del Tesoro pasa a ser procurador general de la República. Son distintos cargos y pese a que su nombre los dos son procuradores, ¿sí? Bien. Luego hay otros nombres que en su momento también estuvieron dando vuelta, como el de Lipera, el del Colegio de Abogados de la ciudad, ¿sí? Es decir, hay distintos nombres, pero hay que ver, insisto con esto, qué señal quiere mandar el presidente Macri. ¿Puede sorprendernos? Sí, claramente. Puede enviar algún nombre que sea, hay varios más que están dando vueltas, Bien. pero aquí, me imagino yo, esto es especulación mía, este será uno de los nombres que imagino que el presidente va a buscar consensuar e incluso usarlos como gesto de buena voluntad Claro. hacia, por ejemplo, la bancada del PJ
o hacia otras bancadas con las cuales él quiera tirar un puente de negociación para lo que vamos a estar hablando en el siguiente bloque, Juan, que es el acuerdo macro para las reformas sistémicas necesarias. Este puede ser, en términos de un tablero de ajedrez, Juan, Sí. vos jugás. Esto puede ser como un alfil, que es cuando vos estás dispuesto a entregar un alfil a cambio de, por ejemplo, impulsar al rey. Muy bien. Estos que vos nombraste van a asumir, ella tiene hasta el 31 de diciembre. Sí. O sea que el nuevo procurador asume el 2 de enero. Hay que ver, primero, cuándo envía el pliego al Senado el presidente Macri. Sí. Hay que ver cuánto tiempo se tomará el Senado. ¿Puede ser parte esto de las sesiones extraordinarias? Bueno, yo te digo, el que se tome vacaciones en diciembre Duerme. va a ser el próximo procurador. ¿Vos decís? Y porque después no puede tomar vacaciones. Y sí, bueno, incluso El que se yo va te en diría diciembre, antes. que saca pasaje en diciembre de todos estos, es Yo el te procurador. diría entonces incluso antes. ¿Sí? Yo te diría que se tome las vacaciones ¿En noviembre? En noviembre, porque Bueno. yo creo que si ya ese candidato o candidata se imagina con chances, en diciembre ya tiene que estar poniendo primera, segunda, tercera Y para arranca. entrar quinta a fondo en la Y procuración cuando en empiece enero. no tiene vacaciones, Sí, obviamente. Por eso. El que se va en noviembre y diciembre, vas a ver.